y comentarte la dinámica de la entrevista. La dinámica consiste en dos partes. La primera va a tener oportunidad de 15 minutos para exponer en ese tiempo lo que guste destacar de su currícula, que aunque ya la tenemos aquí, pero si usted quiere agregar algo o destacar algo que para usted es importante. Y obviamente también lo más importante es su plan de trabajo. Entonces, para que distribuya esos 15 minutos y le puedan rendir en esos dos temas. Pasados esos 15 minutos, vamos a aprovechar otros 15 minutos en una batería de preguntas de parte de los integrantes del Consejo Ciudadano y de los diputados de la comisión. El tiempo le empieza a correr cuando usted inicie a hacer uso de la voz, tiene ahí un micrófono abierto. Nada más preguntarle si ocupa proyectar algo, también estamos con un equipo disponible. Traigo una presentación. Perfecto, puede usted conectarla. ¿Se hablan apoyo técnico, por favor? No, 27 es muy frío. No, es muy caliente. Es menos 22 más frío. 18, 2 está al revés, entonces yo le pongo 27 y le pongo 27. Por eso, 24 Ay, sí, es cierto, es cierto. No, ya me afectó. Batallando, Muy bien, pues podemos iniciar a la hora que usted disponga, licenciado. Estamos listos. Tome el tiempo, maestra, por favor. Bueno, primeramente, tengan todas y todos muy buenas tardes. Para mí, pues es un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes, sobre todo porque el día de hoy están y estamos haciendo historia, porque es una gran responsabilidad la que tienen las y los diputados y la Comisión Ciudadana, porque es la primera vez en la historia de Colima que hay una convocatoria transparente, abierta, en donde los participantes nos podemos sentir en la misma igualdad de oportunidades para poder acceder a un cargo. Es la primera vez que un poder no está sobre otro poder para que vaya determinada o cual persona o candidato. Entonces, yo creo que tienen una gran responsabilidad todas ustedes en los hombros para tomar la mejor decisión en donde el único ganador sea el ciudadano, el único ganador sea las personas colimenses y radicadas aquí en nuestro estado. Quiero hacer una ampliación curricular. En la reseña que yo presenté fui muy concreto y hay unas menciones que quisiera destacar. Mi nombre es Roberto Ramírez, soy abogado de profesión por la Universidad de Colima, tengo una especialidad en Derechos Humanos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Universidad de Castilla-La Mancha.
estudios de juicio y amparo por la Universidad del Valle de Temajac, un diplomado en el nuevo sistema de justicia penal y un diplomado en derecho fiscal. Pero también hemos realizado trabajo en favor de la sociedad. Por ejemplo, hemos participado en los comités vecinales de seguridad, porque el derecho a la seguridad pública el día de hoy es un derecho humano que tenemos todas las personas, y eso lo hacemos también de manera altruista. Hemos participado en congresos internacionales sobre mejores prácticas y programas para la juventud en un momento dado, una certificación sobre programa de oportunidades para los jóvenes. Tenemos una certificación en competencias laborales, de manera particular en materia jurídica, una certificación para la Universidad de Harvard, también para identificar y generar programas de oportunidades para los jóvenes. Somos parte de una organización civil denominada Quibernus y hemos sido parte de diferentes talleres que se han desarrollado, uno de los cuales destaco es el taller en políticas públicas. Hemos participado en diferentes talleres y congresos en materia jurídica y de manera particular en el litigio estratégico de derechos humanos. Tenemos un diplomado porque asistimos a la Asamblea Nacional de Derecho del Trabajo, pero también quiero destacar un diplomado que tenemos en seguridad pública que desarrollamos en el TEC de Monterrey. Este diplomado se denomina Ciudad Segura, Estrategias y Acciones Básicas. Este lo quiero destacar porque el día de hoy uno de los principales problemas sociales que tenemos es la seguridad pública, es la inseguridad que tenemos todos los días en la calle, y como lo comentaba hace rato, la seguridad pública el día de hoy es un derecho de los ciudadanos, que tenemos que buscar la manera de que la autoridad se los tenga garantizados, respetados y protegidos. Más que un plan de trabajo, yo creo que el día de hoy, como todavía no hay una persona que está al frente para los próximos 4 años de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se complica plantearlo, porque tendríamos que tener un diagnóstico al respecto para saber en dónde estamos, hacia dónde vamos y a dónde queremos llegar. Entonces, al respecto, más que un plan de trabajo, quiero comentarles la visión que tenemos de la Comisión de Derechos Humanos para el Estado de Colima, rumbo a los próximos 4 años, pero sobre todo rumbo a una reconciliación con la sociedad. ¿Y por qué digo una reconciliación? Porque el día de hoy creo que la autoridad le ha quedado debiendo al ciudadano en el respeto y en la garantía de sus derechos humanos. Y no me refiero solamente al Estado de Colima, digo, es un tema generalizado, pero lo que nos atañe es el Estado de Colima, y creo que es necesario que contribuyamos a ir reconciliándonos con diferentes grupos, con diferentes sectores, pero sobre todo con quienes son más vulnerables o están más vulnerabilizados el día de hoy. En días pasados yo platicaba con mi hermana, platicaba con mi esposa, y me decían que tenían miedo de salir a la calle. Y platicábamos derivado de los hechos que se presentaron en la Ciudad de México, por ejemplo, en manifestaciones, y cuando tocábamos el tema me dicen, Roberto, es que la verdad tenemos miedo de salir a la calle. Y el tema el día de hoy no es comentar una manifestación, sino que generó esa manifestación, ¿no? El caso de una mujer que fue ultrajada, que fue violada, por quien nos debería de cuidar. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar todos los días. Para llegar a esa visión que propongo, estamos considerando 4 ejes fundamentales. De esos 4 ejes, desde luego, que se derivarían una serie de acciones muy concretas una vez que los vayamos cumpliendo de uno por uno. En esa visión, la primera es una abrogación y creación de la nueva ley de reconocimiento de los derechos humanos de Colima. Y digo una abrogación porque la ley que tenemos es del 92. En 2011 se dio la gran reforma de derechos humanos en el país. Quiere decir que estamos rebasados, quiere decir que la ley ya es obsoleta. Si la revisamos, la ley viola el derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos colimenses, viola el derecho de seguridad jurídica, porque no tiene plazos, términos y periodos del procedimiento claros y concretos. Entonces, el primer paso que tenemos que dar es abrogar la ley y armonizarla con la nueva tendencia de derechos humanos, donde el límite que tenemos es la Constitución.
Y a partir de ahí tenemos que armonizarla, desde luego, con una perspectiva de género y atendiendo a los grupos que han estado vulnerabilizados durante parte del tiempo. 2, innovar en la implementación de procedimientos sumarios y en línea en la presentación de quejas. Si ya la vamos a abrogar, y propongo abrogar para no hacer parches y parches y parches, si ya la vamos a abrogar, tenemos que innovar. La ley es del 92 a la fecha, 27 años, el mundo cambió, la tecnología avanzó y el día de hoy la defensa de los derechos humanos se quedó rezagada. El día de hoy vas y presentas una queja para que te la resuelvan en 1 año, en 2 años, porque el procedimiento no es claro y de aquí entonces ya nos están violando un derecho. Ya te están violando cuando te resuelven 2, 3, 4, 5 o la persona ya falleció. Entonces necesitamos procedimientos sumarios para los casos de extrema urgencia o que lo requiere el caso para la atención en particular. Y de los juicios, de la presentación de las quejas en línea, el día de hoy ya tenemos derechos de la 4ª generación. La primera generación se da por ahí del siglo XVIII, en los 1700. La segunda generación de derechos humanos se da a principios del siglo XX, en los 1900. La tercera generación se da después de la Segunda Guerra Mundial, 50, 60. Pero ahorita tenemos la 4ª generación, donde los derechos que se nos están garantizando es el derecho a la conectividad, el derecho a navegar a través de telecomunicaciones y comunicaciones, el derecho a tener la información en la red y poder disponer de ella cada que nosotros queramos, y no puede ser que los derechos humanos todavía los tengamos que, la defensa todavía la tengamos que hacer a través de papel. Y sobre todo que las personas se tengan que desplazar desde lugares alejados para venir a la capital a presentar su queja. Entonces, si la sociedad ha avanzado, tenemos que armonizar esa defensa de los derechos humanos y esos recursos a la realidad actual que hoy se requiere. El tercer punto que presento es transversalizar la política de prevención, protección, respeto, promoción y garantía de los derechos humanos con perspectiva de género en el estado de Colima. Una de las principales funciones de la Comisión de Derechos Humanos es la defensa, pero algo muy importante es la construcción de la sociedad. Y esa solamente se va a poder construir si trabajamos de manera transversal con todos los organismos y niveles de gobierno que nos señale la ley. De manera particular en el Estado, pues será municipal y estatal, pero en la manera que la comisión, junto con las dependencias, armonicemos el desarrollo y la ejecución de actos de autoridad, de políticas públicas y de acciones, desde luego que vamos a tener un mayor respeto de los derechos humanos. La gran mayoría de violaciones a los derechos humanos no son por dolo, son por desconocimiento que tiene la autoridad de esas obligaciones constitucionales. Son pocos los funcionarios, por ejemplo, que saben la obligación que tienen de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Entonces, al respecto, tenemos que trabajar de la mano, sí hacer los señalamientos, pero también ayudar a construir y evitar que esas violaciones se sigan presentando. El cuarto punto es implementar una política institucional de una comisión itinerante y generadora de contenido. Tenemos que ser cada vez más creativos para que los ciudadanos conozcan los derechos que tienen, primera. Y segunda, yo creo que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y todos los funcionarios tienen que salir del aire acondicionado para ir a donde en realidad se están violando y se están violentando esas garantías fundamentales. Y no como una acción para una foto, sino como una medida permanente para poder llegar a esas comunidades, a esas localidades donde hay personas que ni siquiera saben cuáles son los derechos humanos que tienen, mucho menos saben de qué manera se los están violentando. Les comentaba, la ley orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima es violatoria de los derechos humanos, de manera particular el derecho de acceso a la justicia y el derecho de seguridad jurídica. Y si le escarbamos, vamos a ir viendo más limitaciones que tiene, pero de manera directa es el derecho de acceso a la justicia. Los ciudadanos colimenses no tienen un recurso a la mano para poder defender esas violaciones de las cuales son objeto.
está solamente garantizado, entre comillas, para los ciudadanos de la capital, pero ¿qué pasa con aquellos ciudadanos que viven en Canoas, en Manzanillo? ¿O qué pasa con aquellos que viven en Ixtlahuacán o que viven en Minatitlán, que tienen que venir a presentar de manera presencial, por escrito, su queja? Hay quienes, una venida de Canoas a Colima le cuesta 400 pesos a la persona, dinero que no gana en un día a veces. Si tiene que comer, pues ¿qué hace? ¿Come o viene y presenta la queja? Pues come y le da de comer a la familia. Entonces, su derecho se va a seguir violentando y violentando y violentando, y de manera reiterada, ya después no va a ser uno, va a ser 2, 3, 4 o 5. Entonces, tenemos que modificar esa parte y tenemos que ir contribuyendo poco a poco a subsanar esas deficiencias. Dentro de las principales líneas que propongo al momento de la creación de la nueva ley de reconocimiento de derechos del Estado de Colima son, primero, establecer una mesa de trabajo con la actual legislatura. Yo creo que estamos en tiempo para poder proyectar, para poder incluir, para poder visualizar cuál es la ley que queremos y de qué manera queremos defender a los ciudadanos colimenses. Mejor dicho, a las personas colimenses, porque los derechos humanos pues abarcan a todos. Segundo, que se establezca de manera correcta procedimientos, plazos y términos que le den seguridad jurídica a las personas, que no quede tan abierto, que no presentas la queja y te la resuelven en 2 años, que no traiga términos como plazos razonables, no, que te marque exactamente cuánto tiempo tiene la autoridad para resolverte tu procedimiento, para resolver la queja que estás presentando. Tercero, que se implemente un procedimiento sumario para la recepción, desarrollo de la investigación y resolución de quejas en casos de emergencia y violaciones a derechos de grupos vulnerabilizados. Hay veces que nos damos cuenta por los medios o a veces porque si hay una denuncia presentada de una violación a derechos humanos, pero de aquí a que la reciben, hacen la investigación, desahogan pruebas, llegan a una resolución, pasó 1 año, 2 años. Y la violación que se estaba cometiendo era de consumo instantáneo y era en ese momento, y a lo mejor fue violencia intrafamiliar. Fue en ese momento, ya cuando se resuelva, ya a lo mejor tuvieron hasta 2, 3 hijos más. Entonces necesitamos procedimientos sumarios para los casos de emergencia que se presentan a los grupos vulnerabilizados. Y pongo un ejemplo. Cuando estaba estudiando la especialidad, un día me habla una persona de aquí de Colima y me dice: tengo derecho, le pedí permiso a la persona de poner su ejemplo, nada más me reservo los nombres porque es un menor y son datos personales. Pero me dice: oye, Roberto, tengo un problema, fíjate que corrieron a mi hijo de la escuela, era una escuela privada, lo corrieron de la escuela. ¿Cómo? Sí, lo corrieron, no lo quieren aceptar, ando desesperado y no sé qué hacer. Le digo: ve a la SEP, ya fui a la SEP y no me quieren atender. Para esto ya había pasado 1 mes y medio de que el niño lo habían corrido, el niño de 9 y 10. Cuando se resuelve el asunto, el niño traía 6 y 7, porque como no iba a la escuela, bajó su calificación. Se estaba viendo vulnerado su derecho a la educación, el interés superior del menor, su derecho al desarrollo integral, porque lo estaban separando de su núcleo de amigos. Yo le preguntaba: oye, ¿por qué te lo corren? ¿Algún reporte? No, nada, yo le he preguntado y nada. Nada más porque el dueño del colegio quería correrlo. Digo: oye, pues ve y presenta la queja a la Comisión de Derechos Humanos. Ya fui. Y no me la quieren recibir. ¿Cómo que no? No me la quieren recibir. Ya fui y no me la quieren recibir. Digo: vamos presentándola por escrito. La presentamos por escrito y no la querían recibir ni por escrito. Al niño lo tuvimos que regresar a la escuela amparado. Tuvimos que accionar un mecanismo jurisdiccional para regresarlo al niño amparado a la escuela y no le querían recibir la queja. Lo que hicimos en ese rato es, ¿sabes? Tú tienes la obligación de recibirla, recíbenosla. Y si no procede, porque es que no procede, respóndeme. Nada más vamos a presentar el recurso de revisión, nos vamos a ir a la Comisión Nacional y el tema lo vamos a hacer público. Al final el asunto se resolvió con una conciliación, que son de los mecanismos de solución que prevé la ley, pero de aquí a que terminó pasaron 2 meses y medio. El niño se vio afectado de manera directa en su derecho a educación, interés superior del menor, su desarrollo integral. Y ahí se requería un procedimiento sumario para resolver ese asunto y no que pasara tanto tiempo. Por eso hago la propuesta de que en la nueva ley se consideren más mecanismos y no solo un procedimiento, sino el día de hoy se requiere una atención inmediata a los casos de violaciones, para así como se dio este caso de este niño, pues que no se dé caso en ningún otro grupo que pueda haber violentado su derecho fundamental, aun cuando es otra materia. Establecer un catálogo en la ley respectiva de medidas precautorias o cautelares en las que la comisión esté facultada para imponerlas. La actual ley no menciona ninguna medida cautelar.
menciona que sí tienen facultades, pero no te dice cuáles. Y al final de cuentas, el visitador y el presidente de la comisión son autoridades. Y ellos tienen que tener facultades legalmente expresas y señaladas en la ley para poderlas imponer. Si no están señaladas en la ley, no las van a poder imponer o pudiéramos considerar que son ilegales. Entonces, sí tiene que estar complementada de esa manera la ley del Estado. Armonizar las leyes con los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales. Lo que les comentaba, digo, la ley de nosotros desde el 92 y el día de hoy ya vamos en derechos de cuarta generación, donde nos reconocen ya el derecho de accesar a tecnologías de la información. Hacer señalamiento expreso del principio de suplencia de la queja. La mayor parte de las personas que acuden a la Comisión de Derechos Humanos y que ven violentados sus derechos fundamentales son quienes carecen de dinero. Quien tiene el dinero va a contratar un despacho de abogados. Quien no tiene el dinero procura algún amigo o procura la Comisión de Derechos Humanos. Pero muchas veces son personas que pertenecen a grupos vulnerabilizados y que a lo mejor la descripción que hacen de la violación no es la más correcta. Aun cuando pudiera aparecer la interpretación conforme, qué mejor que de manera directa venga señalado en la ley que se va a aplicar la suplencia de la deficiencia de la queja en beneficio de las personas que tienen violentado su derecho humano. Corregir la regulación laboral, ya que está fundamentada en una ley federal. Yo creo que es un refrito total de la ley nacional de la Comisión de Derechos Humanos, porque sustenta la relación laboral de los trabajadores en la ley federal de trabajadores del Estado. Entonces, ahí nos puede generar hasta, no sé ahorita, pero puede generar hasta un problema laboral fuerte, económico, porque está sustentado en una ley federal, no en la ley del Estado. Licenciado, le pido de favor si ¿Acelero? concluye, no, ¿Ya? continúe, pero para concluir tiene un par de minutos más por el tiempo, ¿no? Sí. En cuanto a la estructura, propongo la creación de una unidad especializada de atención a grupos vulnerabilizados para que se le dé esa atención inmediata, independientemente de que se va a atender a toda la población, sí a quienes tengan la necesidad inmediata que se les pueda dar prioridad. Crear una unidad de atención de seguimiento a casos judicializados. Los mecanismos para la defensa de los derechos humanos son dos, que es los jurisdiccionales y no jurisdiccionales. En el caso de la Comisión de Derechos Humanos son no jurisdiccionales, las recomendaciones son vinculatorias y son más que todo para visibilizar la violación y tratar de anular las causas o las consecuencias, las causas y las consecuencias de esa violación. Pero los mecanismos jurisdiccionales son a los que en realidad se les puede dar un seguimiento internacional. Muchos de los avances que ha habido en México es por los casos internacionales, el caso Algodonero, el caso Radilla Pacheco, que fueron los que dieron pie a visibilizar muchas violaciones, pero también a la gran reforma en derechos humanos que se dio en 2011. Entonces, por eso proponemos la creación de esa unidad para poder acompañar a esas personas que han visto violentados sus derechos, pero también por la vía jurisdiccional, sin que se convierta la comisión en una defensoría de oficio, simplemente en el acompañamiento en la defensa. Establecer 3 visitadurías regionales, que es Tecomán, Manzanillo y Colima, porque el día de hoy todo está concentrado en Colima y la necesidad actual requiere la diversificación tanto en el polo de desarrollo, que es Manzanillo, y en el polo intermedio, que es Tecomán. Innovar en la implementación de los procedimientos sumario y en línea, era lo que les comentaba, los dos, tanto el sumario en casos de urgencias o violación de grupos vulnerabilizados y la queja en línea, que si ya estamos en la cuarta generación de derechos humanos, desde luego que tenemos que hacer uso de las tecnologías de la información, sobre todo porque ya las tenemos legalmente garantizadas. De hecho, el Estado de Colima, constitucionalmente en la Constitución local, tenemos garantizado el derecho humano a las sociedades del conocimiento y de la información. Transversalizar la política de prevención, protección, respeto y promoción de los derechos humanos. Esas son las líneas que ya las comenté ahorita, que es la función primordial de la comisión ante la violación de los derechos humanos, es la defensa, pero tenemos que impactar en las áreas de gobierno. Es importante construir una sociedad en conjunto para que el poder público pueda garantizar esa protección a través de la prevención y prácticamente señalar cuántos cursos, talleres, supervisiones tendríamos que estallar en funciones para tener en las manos ese diagnóstico. Ok, ¿Continúo o le sigo?
Ya, ¿no? Ya, porque si no, no le va a quedar tiempo para sus preguntas. Tiene usted una visión muy amplia de la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos. Finalmente, no se preocupe, tenemos eso en su expediente. Ahí lo podemos seguir revisando, ¿eh? O sea, estamos haciendo un trabajo muy detallado. ¿Sí? Muy bien, pues pasamos a las preguntas. Primero de las señoras y los señores consejeros. Ok. Ok. Buenas tardes. Nada más una pregunta que contiene la mejor dos. De acuerdo a tu plan de trabajo y a tu experiencia profesional, ¿qué términos consideras tú que serían los prudentes para implementar dentro del procedimiento en las quejas de derechos humanos? Y en caso de que no se cumplan con esos términos, si puede haber algún castigo, vamos a decirlo así, en contra de quien no lo cumple. Bueno, primeramente, son varios procedimientos los que estamos proponiendo, que es en línea, sumario y el ordinario, dentro de la que sería la nueva ley de reconocimiento de derechos humanos. Al respecto, los términos que actual maneja es para la presentación de la queja, por ejemplo, maneja 180 días y en caso de un asunto importante, 360, a partir de que comenzó la violación. Por ejemplo, yo una primer propuesta que hago es que el término no corra a partir de que comience la violación, sino a partir de que cese, porque hay delitos que son continuados. Por ejemplo, la desaparición forzosa es un delito continuado. Sí, desaparece tal día, pero continúa. Y no cesa la violación hasta que se encuentre, hasta que aparezca la persona o el cuerpo. Entonces hay delitos que son continuados. Y si aplicamos alguna interpretación conforme, desde luego que podemos encontrar alguna justificación, pero ese es un claro ejemplo de algunas modificaciones en términos que propongo, ¿no? Primero, que no es a partir de que comienza, sino a partir de que cese. Sí, pero lo que estoy preguntando, después de presentada la queja, ¿qué término puede tener la comisión para resolver? Si es un procedimiento ordinario, pudiera ser un término máximo de 6 meses, salvo, y digo, también tenemos que agregar ahí salvedades, las que estén debidamente fundadas y motivadas y con un señalamiento de cómo vas a solventar ese obstáculo por el cual no se está cumpliendo el término. Pero propongo la propuesta de 6 meses como un término máximo para resolver la queja. Y la otra es que sí, la otra pregunta que hacía es que sí haya sanciones. Yo creo que en los casos jurisdiccionales hay sanciones para los funcionarios que incumplen en los términos. En materia de derechos humanos, al final de cuentas, también son funcionarios y también son servidores públicos y también debe de haber sanciones. Buenas tardes. En la propuesta que señalas en el plan, a diferencia de los otros contendientes al puesto de presidente de la comisión, ellos señalan reformas a una ley orgánica que tenemos en la actualidad en el Estado. Tú señalas la abrogación y la creación de una nueva ley, y la denominación a la ley es la que quisiera que expusieras. ¿Por qué denominarla ley de reconocimiento y ya no una ley orgánica de la Comisión de Derechos Humanos? ¿Por qué escogiste esa denominación? Porque el día de hoy, el artículo 1 de la Constitución reconoce los derechos humanos que la misma señala y que incluso vienen estipulados en los tratados internacionales. Hago el señalamiento como una propuesta por eso, para tomar como límite la Constitución, actualizarla y modernizarla a las necesidades actuales y que se reconozca todo ese catálogo de derechos que ya están otorgados por la Constitución federal. Me queda claro que una ley orgánica te señala el funcionamiento de un organismo, pero lo que propongo es que vayamos más allá. Aparte del funcionamiento del organismo,
que sirva también como plataforma de reconocimiento de todos los derechos que señala la Constitución, tratados, incluso los derechos que también te otorga la Constitución del Estado. Les comentaba hace rato, el derecho de acceso a las sociedades de la información y el conocimiento no está catalogado dentro de la Constitución federal, pero la Constitución de Colima sí nos lo otorga y pudiera considerarse ya dentro de los derechos de cuarta generación. Entonces, esa es mi justificación. Gracias. Gracias, muy amable. Desde el punto de vista laboral, ¿a qué régimen cambiaría la ley de la comisión? ¿A qué régimen laboral cambiaría la ley de la comisión, la ley orgánica de la comisión? A la ley del Estado. Digo, está contemplada, de hecho, en el artículo, creo que es el 56 o 57 de la ley orgánica de la comisión, señala que para temas laborales el fundamento es la ley federal para los trabajadores del Estado. Ya una vez armonizada, la propuesta es que, por ser un organismo descentralizado del Estado, que se rija por la ley de los trabajadores del Estado de Colima. La siguiente, si es tan amable. ¿Usted abrogaría la desaparición del Consejo de la Comisión? No. Porque esta es la que dicta los lineamientos generales. Entonces, ¿por qué no la desaparecería? No desaparecería el Consejo porque es un organismo ciudadano que viene a fortalecer a la Comisión de Derechos Humanos. Tienes una visión diferente que le aporta, que propone, y como usted lo comentaba, y porque así está marcado en ley, dicta los lineamientos. El Consejo no es un organismo plural, con diferentes ideologías, diferentes visiones, que vienen a fortalecer incluso el posicionamiento y las opiniones que en un momento deberá de dar el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Buenas tardes. Buenas tardes. A propósito de los derechos de cuarta generación, e independientemente de que Colima sea, de hecho, de los primeros estados que firmó su ley, ¿cuáles son los delitos? No vamos a poner a delitos. ¿Cuáles son la violación, perdón, de los derechos humanos de cuarta generación que ubicas que se están dando en este momento en Colima? Violación de cuarta generación. De manera concreta, hay unas notas que surgieron a nivel nacional donde se manejaba que iban a desaparecer los puntos de internet gratuitos que había en plazas públicas, en dependencias públicas. Ese pudiera ser un esquema de violación, porque el día de hoy el tener un acceso, un punto de conexión a través del internet, que la misma autoridad, que el mismo gobierno federal te lo estaba proporcionando y que te lo quiten, pues es una violación a los derechos humanos de cuarta generación, sobre todo si atendemos a la progresividad de los derechos humanos. Si ya tenías ganada y conquistada esa prestación y te la quitan, hay un retroceso en el derecho que te están otorgando, en ese derecho humano. Buenas tardes, licenciado. En el caso de la manifestación que se realizó la semana pasada en la Ciudad de México, donde las mujeres protestaron vivir violencia de género en la modalidad de violaciones, ¿cuál sería actualmente su recomendación en caso de que esa manifestación se hubiera dado en el estado de Colima? Primeramente, pues tendríamos que atender las circunstancias muy particulares. El conocimiento que yo tengo de la manifestación en particular es lo que apareció en los medios de comunicación. Para poder hacer una recomendación de manera particular tendríamos que hacer la investigación completa, pero de manera particular lo que yo visualizo es que se debe de respetar el derecho de libertad de expresión de las mujeres, se debe respetar el derecho de libertad de manifestación, que sí podemos asustarnos, y asustó mucho la imagen de una puerta que se quebra, pero a mí me asusta más la noticia de que violaron a una mujer en una patrulla, 4 policías, que son quienes deben cuidarla y quienes deben garantizarle la protección
el respeto y el cuidado de sus derechos humanos. Eso me asusta más. Entonces, mi recomendación, salvo la investigación que se hiciera y con la poca información que tengo, sería encaminada hacia la autoridad, primero, para que investigue, para que individualice quiénes fueron los responsables, para que sancione a los responsables, para que indemnice a quienes vieron violado su derecho, que garanticen la no repetición de esas violaciones de derechos humanos, que garantice medidas de prevención para que sea una situación que no se vuelva a repetir. Y yo creo que también estamos en el momento de que esas mismas políticas las aterricemos al Estado. Afortunadamente, el día de hoy no se ha dado ninguna situación de esa. Afortunadamente, el día de hoy no se ha dado en el Estado ninguna situación de esa y estamos en tiempo. Muy bien. Estamos en tiempo de poder evitar que se presente en Colima una situación de este tipo. Muchas gracias. Vamos a continuar con las preguntas ahora de las señoras y los señores diputados. Le doy la palabra a la diputada Malú Berber. Buenas tardes, licenciado Roberto. Sabemos que las violencias contra las mujeres son un delito que ocurre en todas las esferas de la vida pública. La violencia en nuestro país sigue creciendo, Colima no es la excepción. Los datos oficiales revelan que se ha frenado este impulso en varios delitos, excepto en la cuestión de la violencia intrafamiliar, y es un concepto que usted escuché que ya lo había mencionado. Hay un caso y sigue a la alta y no se ha suspendido, puesto que tenemos alrededor de 6.500 casos de violencia intrafamiliar, pero hay un caso que ha llamado la atención no solamente de medios estatales, sino de medios nacionales, donde pareciera, o la percepción de la gran mayoría de las colimenses y algunos colimenses, es de que el caso ha quedado impune y es motivo también de que se normalice lo que es la violencia. Que, por ejemplo, golpear a tu familia no pasa nada, es normal, y que con tan solo pagar una cantidad es suficiente. Esto si el delito está judicializado, procesa. Entonces, en concreto, sí me gustaría preguntarle, en caso de que usted, licenciado, ocupara la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿cuáles serían las acciones que usted realizaría para proteger los derechos, no solo en ese caso en particular que generó mucha polémica, de la esposa golpeada o de los hijos que son víctimas secundarias, ¿no?, sino estamos hablando de aquellas acciones que se generarían para la sociedad que también es afectada con estos delitos? Bueno, al respecto tendríamos que tener presente varias aristas. Digo varias aristas porque veo varios escenarios. Uno, que la comisión tiene la limitante de pronunciarse en asuntos jurisdiccionales y en asuntos electorales. En esos temas no puede pronunciarse la comisión, primera. Segunda, propongo la creación de procedimientos sumarios por esa misma situación. Al final de cuentas, cuando alguien comete un ilícito, y en el caso de la violencia intrafamiliar es una conducta considerada ilícita, es un delito, y al final de cuentas el imputado tiene los derechos que le concede la Constitución. Al final de cuentas también tiene derechos humanos que lo protegen y que rigen el procedimiento penal. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales establece unos mecanismos a través de los cuales se pueden acoger los imputados con el visto bueno del Ministerio Público o a propuesta del Ministerio Público y siempre aprobado por el juez.
y con el consentimiento de la víctima. Y es una forma de terminar o de suspender el procedimiento judicial. Y lo que busca el nuevo Código de Procedimientos Penales es la reparación del daño. La función primordial es la reparación del daño más que el castigo. Entonces, quiero hacer el tema o señalar cómo se encuentra la legislación penal al respecto. En materia de derechos humanos, ¿qué propondría que se tuviera que hacer? Primero, actuar de manera inmediata. La Comisión de Derechos Humanos puede actuar de oficio o a petición de parte. En el caso que comenta de manera particular, sí es un hecho aislado, sí es un hecho que comete un particular, pero no lo comete Juan Cuerdas, lo comete alguien que es una autoridad representativa en un territorio, en un municipio. En ese caso, de existir un procedimiento sumario o de no existir como está la ley ahorita, actuar de oficio. De oficio, la comisión puede comenzar con las investigaciones, puede citar a las partes, puede desahogar las pruebas que considere pertinentes y llegar a una resolución. Aquí es muy importante el tema de la víctima. Si va a estar de acuerdo en llegar a una conciliación y terminar de esta manera la queja presentada, se le va a dar seguimiento, pero desde luego el tema se tiene que visibilizar. Y en el momento que empieza a hacer la investigación, el tema se está visibilizando. Y la mejor manera de atender estos asuntos es visibilizándolos. Los grandes temas de violaciones de derechos humanos en México se ha logrado el avance por la visibilización que se ha dado. Y les comentaba al principio el tema del caso algodonero, violaciones, desaparición, muerte de mujeres, una violencia feminicida grave en contra de las mujeres, y lo que hizo fue visibilizarse para que el día de hoy tuviéramos algunas leyes que protegieran o que evitaran ese tipo de conductas, que protegieran a las mujeres y que evitaran ese tipo de conductas. Entonces, en el caso particular es eso. En el proceso penal sí existen figuras, lamentablemente, que ni el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, de manera jurisdiccional, las va a poder frenar. ¿Por qué? Porque es la limitante que tiene el proceso jurisdiccional. Pero si actúas de oficio, de manera inmediata, sí puedes lograr que la Fiscalía tome una posición firme en este tipo de asuntos para que no se normalice la violencia hacia las mujeres, para que no sea un fenómeno social aceptado el día de hoy y que con una cantidad lo puedes solventar. En la medida que se puede ir visibilizando, yo creo que lo vamos a poder ir disminuyendo. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Araceli García Muro. Gracias, licenciado. Le voy a hacer una pregunta acorde con su formación como abogado. Nuestro país reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos apenas en el año de 1998. Sin embargo, como es de todos conocido, la Corte juzgó hechos ocurridos en la década de los 70 del siglo pasado, al resolver el caso Rosendo Radilla. ¿Nos puede explicar, por favor, los argumentos que dio la Corte para asumirse competente respecto a estos hechos ocurridos con anterioridad a 1998? Los argumentos de manera particular no los traigo presentes, lo que sí digo, lo destaco en el caso de Radilla Pacheco, de los argumentos de competencia que expresó la Corte no los traigo presentes, pero sí este caso que se dio en 1974 sirvió para deslindar fueros civiles y fueros militares, por ejemplo, en donde en el caso de Rosendo Radilla Pacheco fue una desaparición forzosa en donde lo levantan los militares, lo ven a él en los cuarteles militares y desaparece. Y el asunto no se toca hasta que se presenta en la comisión por ahí del año
si no me equivoco, por ahí 2001 más o menos, que se presenta ante la Comisión Interamericana, porque se le dio el seguimiento jurisdiccional. Por eso comentaba la importancia de crear una unidad de atención a asuntos judicializados, para en aquellos casos en donde la autoridad no acepte o la autoridad no repare o no anule las causas y consecuencias de la violación de derechos humanos, podamos seguir con todas las instancias correspondientes, ya sea en el ámbito local, en el ámbito federal o incluso llevarlas hasta el ámbito internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Farías. ¿Quiere hacer pregunta o ya nos vamos a las preguntas de la… ¿Sí? No necesario. Ok, muchas gracias. Vamos entonces a finalizar con 2 preguntas de la urna transparente que le vamos a acercar y usted al azar las elige y acá se las formulamos. ¿Una vez? Sí. Están facilitas. Sí, la verdad sí, porque le vamos a dar opciones de respuesta. Mire, la primera es de falso o verdadero, es de que está muy sencilla. Son las que me preocupan más. Como facultad de la Comisión de Derechos Humanos, dice elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos. ¿Falso o verdadero? ¿Podría repetir la pregunta? Como facultad de la Comisión de Derechos Humanos está elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos. Verdadero. Ok, gracias. La siguiente pregunta le voy a dar 4 respuestas de opción múltiple. La pregunta dice así: en el caso de una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos que no sea aceptada por la autoridad o servidor público, ¿cuál de las siguientes no es una obligación derivada de la negativa? Primera, fundar y motivar su negativa. Segunda, hacer pública su negativa. Tercera, tomar de forma provisional las medidas necesarias para garantizar el cese de las acciones u omisiones que originan las violaciones a los derechos humanos. Y cuarta, comparecer ante el Pleno del Congreso del Estado, si éste lo requiera, a solicitud de la Comisión. ¿Cuál de esas no es una obligación derivada de la negativa? ¿Me podría repetir la pregunta y la respuesta? Creo que tengo una respuesta, pero para que esté la seguro. escuché muy larga. Sí, muy bien. Dice, en el caso de que una recomendación de la Comisión de los Derechos Humanos no sea aceptada por la autoridad o el servidor público al que se le formule, ¿cuál de las siguientes no es una obligación derivada de la negativa? 1. Fundar y motivar su negativa. 2. Hacer pública su negativa. 3. Tomar de forma provisional las medidas necesarias para garantizar el cese de las acciones u omisiones que originen las violaciones a los derechos humanos. Y 4, comparecer ante el Pleno del Congreso del Estado, si así se lo requiere, a solicitud de la Comisión. La 3. Muy bien, muchas gracias. Pues con esto terminamos, licenciado, su participación en este proceso de entrevista. Le informo que hoy concluiremos, pues ya tarde, pero en cuanto concluya el proceso serán públicas las entrevistas, es decir, que los videos serán subidos a la página del Congreso del Estado para garantizar el principio de máxima publicidad y transparencia. Para que usted esté pendiente de eso, le informo y bueno, igual el resultado del procedimiento de cada una de las etapas se les estará informando conforme pasen los plazos señalados. No. Le agradezco y muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a la comisión y como creo que nos sigan grabando, ya nos sigan grabando, quiero aprovechar también para felicitar y reconocer a todos los compañeros aspirantes, porque pues son mujeres y hombres valientes que cada uno desde su trinchera pues viene trabajando en el tema de la protección, promoción, respeto y garantía de los derechos humanos. Entonces ya desde ahorita, con el hecho de habernos enlistado, pues ya estamos dando un paso adelante para que este tema se vaya visibilizando cada vez más. Claro. Muchas gracias. Así lo todas. consideramos. Muchas gracias a usted.